Hola a todos. Primero de todo, deciros que cuando me dijeron que el tema de hoy era la adopción, pensé, vale, ¿qué voy a decir yo? Digo, que se quede Nieves y nos cuente más, digo, porque yo no tengo ni idea de esto. Digo, va a ser más interesante. Pero claro, dije, bueno, tendré que informarme mínimamente antes de decir nada, ¿no?, sobre la adopción, porque, pues claro, obviamente pues, no he adoptado a nadie todavía, tal vez. Pero entonces, claro, todos sabemos más o menos, aunque no lo hayamos hecho pues de oídas, de gente que tenemos cerca, que lo hemos visto, que la adopción no es un proceso fácil ni es un proceso corto. Pero claro, intentando investigar un poquito, aún sabiendo eso, me sorprendió ver lo difícil que es. O sea, es más difícil de lo que yo esperaba. Y algunos de los datos así que encontré, no voy a hablar de números porque tampoco sirve como de muchísimo, pero encontré que cuando la adopción no era tan habitual como ahora, y cuando no estaba tan controlada, porque claro, ahora está bien, ¿no?, pues que sepan que los niños pues van con unos padres que les van a cuidar bien, que tienen recursos, etcétera, ¿no? Pero claro, antes no estaba tan controlado, hace muchos años digo, ¿eh? Entonces el tiempo de espera para que pues, pudieras adoptar era más o menos 2 años, que ya en ese momento parecía muchísimo, a mí me parece mucho. Pero claro, actualmente el tiempo medio de espera para adoptar a alguien en España son 9 años. Claro, por eso, y veía a Nieves que hablaba de 8, de 4 en Nepal y 4 y digo, es que aún así es menos de la media y ya, es que es un montón. Entonces, claro, ¿qué ha pasado? Viendo estadísticas un poco y demás, vi que desde eso hace mucho tiempo, que eran 2 años, hasta ahora, que son 9, claro, la media de adopciones ha bajado muchísimo. Porque es bonito ver que sigue habiendo gente que está dispuesta, que tiene ese deseo de adoptar a alguien, pero claro, cuando te plantas delante de 9 años, de papeleo, de preguntas, de que son pues, psicólogos que te hacen preguntas de ti, de tu vida, que a lo mejor pues, es un poco incómodo. Entonces, claro, hay mucha gente pues, que pues, se desanima y demás y pues no llegan a animarse a la solicitud y a todo este tiempo. Pero aún así, hay gente que ese deseo es tan fuerte que sí que lo sigue haciendo. Y mirando, justo antes de la pandemia, no he entrado en datos en plan de la pandemia porque como ha destrozado todas las estadísticas, digo, yo no me meto ahí. Pero justo el año anterior, o sea, 2019, hubieron 1.200 adopciones en España en ese año. Es mucho teniendo en cuenta que esa gente estuvo tantísimo tiempo. Pensaba, digo, ostras, y hay gente que tiene el deseo tan fuerte como para esperar, y es mucha gente. 1.200, incluyendo pues, las nacionales, en plan pues, niños y niñas de España que son adoptados en España y niños de fuera pues, que son adoptados aquí. O sea, es decir, que a pesar de todas las dificultades, sigue habiendo gente dispuesta a adoptar y pasar todas las dificultades y todo el tiempo de espera, todo el papeleo y todas las cosas. Y me parecía muy bonito pensar, pues eso, ¿no?, que entre nosotros también puede haber gente, pues tenemos pues, el ejemplo de Rubén y Nieves, pero tenemos también muchos otros. Y es muy guay pues, tenerlo cerca. Y algo que Mari Carmen ha ido diciendo durante la mañana de hoy, algunos lo han leído también, es que Dios quiere adoptarnos. Y antes de nada, de que me digas, esto es muy extraño, no entiendo por qué, lo sé, eso sí, eso lo vemos luego, pero antes de entrar en eso, quería hacer como una comparación. Hemos dicho que la media de España actualmente para adoptar son 9 años. Y que es mucho, y que es muy bonito, y que es muy guay que haya gente que lo haga. Pero es que en la Biblia se nos cuenta una y otra vez que Dios quiere que seamos sus hijos, sin parar. Y hay expresiones que lo dejan, vamos, clarísimo, que es que no lo puedes ni dudar, de Dios mismo diciendo, ¿cuánto quisiera trataros como a mis hijos? Espero con anhelo que me llaméis padre. Claro, Dios diciendo eso, pues te queda bastante claro que quiere que seas su hijo. Pero lo que me parece todavía más fuerte es que si 9 años nos parecen mucho, en la Biblia también pone que incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia. De antes de la creación del mundo. Que no son 2 años, ni son 9, es que ni son 20. Es de antes de la creación del mundo, antes de que naciéramos. Y claro, tiene una parte que parece muy bonita, pero por otro lado me puedes decir, digo, sí, ya me parecía raro que Dios me quisiera adoptar, que me quiera adoptar desde antes de la creación del mundo, me parece más raro todavía. Y sí, pero en el fondo tampoco es tan diferente a lo que
han hecho muchos aquí, algo que hace muchísima gente. Muchas veces deseas tener un hijo antes de preparar las cosas para ese hijo. ¿No os ha pasado nunca que de repente alguien nos dice que estamos esperando un bebé? En nuestra iglesia esto ahora, bastantes bebés hay. Y tú te lo dicen, y sí, te sorprende y te alegras, pero piensas, ya me lo olía bastante. ¿Qué cosas en plan te pueden hacer que te lo huelas? De repente tenían un coche pequeño y se compran un coche familiar. Tenían un piso pequeño y buscan un piso con otra habitación, con ascensor a ser posible, por el carrito. Y un montón de cosas. Ves que de repente empiezan a hablar con otros padres y ¿cómo fue? ¿Y cómo no sé qué? Y dices, sospechoso. Y es que es así, ¿no? Muchas veces pues tienes el deseo, entonces luego preparas las cosas y luego viene el bebé. Y con Dios pues pasa igualmente. Él tenía el deseo de adoptarnos, luego estuvo la creación del mundo y luego vinimos nosotros. Dios busca incansablemente adoptarnos y lo hace desde antes, desde el principio, desde antes de cualquier otra cosa. Ahora lo importante es ¿por qué? Porque claro, cuando ves el ejemplo de Nieves, de Rubén, y claro, dices, ostras, pues es un niño de 2 años, incluso Marc era como prematuro, es que ni 1 año. Dices, vale, pues está claro que un niño necesita unos padres, es fácil, vale. Pero nosotros, ahora, yo por ejemplo, con mi edad, yo ya tengo, o sea, ¿por qué Dios me quiere adoptar? No tiene mucho sentido. Y es extraño. Pero si volvemos al ejemplo anterior, en ese proceso, desde que tú decides que, que quieres tener un bebé y estás preparando la casa, ¿qué cosas se preparan? Pues eso hemos dicho, el coche, la casa, información, conocimiento, un poco, si va a tener un bebé, está bien saber. Pero, por ejemplo, ¿cómo sería la habitación? Es muy fácil pensar, ¿no? Pues una cuna, un cambiador, pues el carrito, etc. Pero no me refiero como a lo grande, sino pequeños detalles. ¿Cómo preparas la habitación? Pues pondrás protectores para que no metan los dedos en los enchufes, a lo mejor un poco más adelante cuando camine, pero en las esquinas, los protectores para que no se dé golpes. Si le compras peluches de bebé que sean blanditos, que no se vaya a dar un golpe, que no sean muy pequeños, que no se los trague. Son muchas cosas, ¿no? Pero claro, como padres, aunque todavía no tengas el bebé, tú preparas el lugar pues, para que sea lo más seguro, lo más agradable, que pueda estar feliz, que sea pues, lo mejor que tú sepas, ¿no? Y Dios pues hace igual. En la Biblia, si empezamos a leer al principio de todos, explica cómo Dios va creando el mundo, ¿no? Cómo va creando todas las cosas, tal. Y termina y dice, y vio Dios que lo que había hecho era bueno en gran manera. Era bueno en gran manera. Dios había pensado adoptarnos y preparó un mundo bueno en gran manera. Y claro, yo cuando llegué aquí dije, jo, qué bien, ¿no? Pero miro el mundo y digo, no me parece que sea bueno en gran manera. Me sabe mal, yo no quiero contradecir a Dios, pero no es un mundo bueno en gran manera. Yo no puedo, aunque quiera, no me lo puedo creer, porque no puedo creer que es un mundo bueno en gran manera viendo lo que está pasando en Ucrania. No me puedo creer que es un mundo bueno en gran manera viendo que hay refugiados, que hay gente muriendo de hambre. No cabe, y todos yo creo que lo vemos y lo pensamos igual. Entonces piensas, vale, ¿qué ha pasado aquí? Dios me dice que es bueno en gran manera. Yo no me lo creo. Algo, o Dios se equivocó, o algo ha pasado en medio. Para los que no me conozcáis, soy una persona que odia bastante lo que es este aparato, el móvil en sí. No me gusta, muchos de los que estáis aquí sabéis que me cuesta bastante contestar los WhatsApp, que paso bastante del móvil, porque bueno, me da un poco de agobio y demás. Entonces, claro, no lo tengo muy en cuenta y eso se suma a que soy una persona bastante torpe. Entonces, claro, siempre lo llevo en el bolsillo, se me cae y demás. Y la semana pasada me tuve que comprar este, porque el mío no lo vais a ver desde ahí, pero este es el anterior. Y estaba absolutamente roto por todos los lados y dejaba de funcionar, se apagaba solo. Bueno, bastante drama, ¿no? Claro, cuando yo fui la semana pasada a comprarme el móvil, pues me dieron una garantía. Entonces yo sé que si esta semana se me estropea el móvil, yo puedo ir y decir, oye, que el móvil no va, y me lo van a cambiar porque está en garantía. Ahora, si yo fuera a cambiar el anterior, iría y me dirían, hombre, no funciona porque le has dado un mal uso. No funciona, pero es tu culpa.
Y no me van a... O sea, os recomiendo no presentaros con un móvil roto en ningún lugar con la garantía, porque os van a decir que no, obviamente, ¿no? Cuando es un mal uso, no entra. Y eso pasa igual. Llegando, o sea, viéndolo, lo he visto, cuando vas leyendo la Biblia ves qué es lo que ha ocurrido con el mundo. El mundo sí era bueno en gran manera, Dios no nos miente. No dice que es bueno en gran manera como para tirarse flores, y no es verdad. No. Era bueno en gran manera y nosotros, con nuestro mal uso, lo hemos estropeado. La cosa es que dices, ¿cómo lo hemos estropeado? O sea, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Y si sigues leyendo la Biblia, te puede sonar raro, pero lo dice muy claro. Es por nuestra maldad, por la tuya y por la mía. Y muchos podemos decir, bueno, vale, sí, a lo mejor es fácil pensar que lo de Ucrania, por ejemplo, es por la maldad del ser humano, vale, pero es que en lo más mínimo, digo, no es solo los de allí. Cada uno de nosotros estropea el mundo con su maldad. Y muchos podemos pensar, bueno, soy malo, pero tampoco tanto, no es para tanto. Mira, te animo a ver una película, ahora, aquí. En la pantalla está donde salían las letras, donde estábamos diciendo que Dios era bueno y demás. Vale, ahora van a proyectar una película de tu vida. Y todos los que estamos aquí en directo, que es que encima está en directo también en YouTube, la va a ver. Bien, te puedo traer palomitas si quieres, acomódate porque es largo, no te van a hacer un resumen. Es tu vida entera, entera, entera. Pero no solo lo que te ha pasado, todo lo que tú has hecho, todo lo que tú has dicho. Pero es que además en esta película, en subtítulos abajo, ponen todo lo que has pensado. No sé si puedes seguir pensando que eres bueno. Yo os aviso, yo sí, si ahora van a proyectar eso de mi vida, me voy. No me quedo aquí. Y de hecho me voy corriendo, pero no me voy corriendo, o sea, me voy corriendo a un lugar donde no tenga que volver a veros a ninguno, de la vergüenza de que hubierais visto eso de mí. Y creo, no soy quien para hablar sobre vosotros, pero creo que a todos nos pasa un poco igual. Entonces la excusa de, bueno, yo tampoco soy tan malo, no existe. Todos somos malos, no hay ninguno bueno. El mundo era bueno en gran manera, pero nosotros lo hemos estropeado, entre todos. Y muchos queremos ser buenos, o sea, no significa que lo hagamos a propósito, porque, no sé, yo a lo mejor viendo esta película pienso, jolín, ¿cómo me gustaría no haber hecho eso? Yo no quería, ¿no? Y dices, pero por mucho que seamos buenos, hay algo, o sea, que seamos buenos, que queramos ser buenos, hay algo que no nos deja, que somos como malos dentro y a veces hacemos daño a nuestros amigos, a nuestra familia, a nuestra pareja, pero es que incluso a nosotros mismos muchísimas veces. Porque hay algo en nosotros que está mal. Y esas cosas malas que hacemos y no podemos negar son lo que en la Biblia llaman pecado, que también ha salido hoy y demás. Y para saberlo, las cosas malas básicamente son el pecado. Pero es que además en la Biblia no solo te dice que son pecados, sino que te dice que somos esclavos del pecado. Y por eso, por mucho que queramos ser buenos, no nos sale, no podemos, somos esclavos y no podemos salir de esa esclavitud del pecado, somos esclavos de hacer cosas malas. Y eso es lo que nos hace que hagamos daño a los demás y es lo que nos hace sufrir a nosotros mismos. Nos estamos provocando nuestro propio dolor y no podemos parar. Cuando antes Nieves hablaba en la entrevista, ¿no?, de cuando ella veía pues, al Marc tan chiquitito o al Samuel que estaba ahí y pensaba, se lo imaginaba, que todavía no lo había visto, y ella quería adoptarlos ya porque sabía que estaban sufriendo y ella solo quería adoptarlos. ¿Por qué? Porque como están sufriendo, si los adopto, los cuido y dejan de sufrir. Y por eso tiene sentido que Dios nos quiera adoptar, porque Dios nos quería adoptar desde antes de la creación del mundo. Creó un mundo bueno para nosotros. Nosotros lo estropeamos, eso nos hace sufrir, pero es que nos quiere tanto que no nos puede dejar allí sufriendo sin más. Entonces Dios, como no quiere, tiene que pensar un plan para que podamos volver a estar con Él y podamos dejar de sufrir esta esclavitud del pecado.
Y ese plan lo vemos también en la Biblia, y antes lo han leído, no sé si os habréis fijado, pero está en Gálatas y dice: Dios envió a su Hijo para rescatar a los que eran esclavos, a fin de que fueran adoptados como hijos. Dios desde el principio quería adoptarnos. Hizo el mundo bueno, en gran manera, para que fuéramos sus hijos libres en este mundo. Pero nosotros aprovechamos mal la libertad y empezamos a liarla, empezamos a estropear el mundo, empezamos a generar sufrimiento a los demás y básicamente pisoteamos todo lo que Dios había hecho por nosotros. Y eso nos convierte en esclavos del pecado. Pero aún así, después de haber pisoteado todo lo que Dios había hecho por nosotros, sigue queriendo que podamos ser libres, sigue queriendo que podamos ser sus hijos, y por eso decide adoptarnos. Pero eso no puede hacerse así, porque todos sabemos que cada pecado, cada maldad tiene una consecuencia. Y en la Biblia pone, y siento ser tan directa, pero que la paga del pecado es muerte. Entonces, claro, se necesita que alguien pague ese precio, esa muerte. Entonces, Dios, lo hemos visto en Gálatas, Dios envió a su Hijo para rescatar a los que eran esclavos a fin de que fueran adoptados como hijos. Dios envía a su Hijo a un mundo que ya estaba roto, aunque Él lo había creado bien, y su Hijo, a pesar de estar en un mundo roto, su Hijo, que es Jesús, consigue no pecar, no hacer cosas malas, no tener maldad. Y justamente por eso es el único que podía pagar el precio, porque no era justo, sino. Y Jesús entonces llega un momento, después de haber vivido toda su vida bien, a pesar de estar en este mundo, que decide cargar con todas esas cosas malas nuestras. Y te invito a volver a la película que estábamos imaginando. Lo hemos visto. O sea, no se ha visto, pero cada uno ha visto la suya. Y no sé si eso ha pasado, y si no, pensarlo en un segundo. A mí se me vienen muy rápido ejemplos de cosas que no querría que vierais, ¿no? De cosas que son malas y pecados, ¿no? Y pensar que cada una de esas cosas Jesús se las subió a los hombros. Cada cosa. Claro, pienso, ¿cuánto duraría mi peli? Claro, 24 años estaríamos aquí viendo mi película, casi 25. Cada cosa mala de esos 25 años, Jesús se la subió a los hombros. Es muchísimo. Pero claro, lo hizo conmigo, lo hizo contigo, con el otro, con el otro, con el otro. Es muchísimo. Es horrible de llevar todo eso encima, pero lo hace ¿por qué? Porque nos amaba y porque sabía que estamos siendo esclavos y que era el único que nos podía liberar. Entonces, ¿puede sonar raro que Dios quiera adoptarnos? Sí, claro. Si vas por la calle sin más y dices, Dios me ha adoptado, te dirán, un momento, explícame, ¿no? Pero son buenas noticias. Significa que ya no tenemos por qué ser esclavos del pecado siempre, toda la vida. Ahora, ¿qué implica? O sea, ¿cómo hago eso mío, no? No tienes que hacer nada porque Jesús ya lo hizo. Pero sí que implica la parte de asumir que no eres tan bueno como te creías, asumir que esa película es horrible, asumir que no mereces que Jesús hiciera eso y asumir que Jesús lo hizo porque tú no podías, porque no eras digno, porque no lo merecías. Y todas las adopciones de aquí, en plan del mundo, tienen un sacrificio. Y lo hemos visto también, ¿no? en la entrevista, que no es solo el tiempo de espera, es el sacrificio del papeleo, de que alguien se meta en tu vida y te haga todas las preguntas, el vuelo, si tienes que ir hasta allí, el miedo, la tensión, son un montón de cosas. Y en este caso, el sacrificio fue todavía mayor. Dios envía a su Hijo. Para conseguir que nosotros seamos sus hijos, tiene que enviar al suyo. Es un sacrificio muy duro, pero ya está hecho. Entonces, tenemos que darnos cuenta de que lo tenemos todo listo, en realidad. Dios lleva esperándonos desde antes de la creación del mundo. Nos crea un mundo bueno. Nosotros lo estropeamos, entonces nos perdona y nos hace un plan nuevo. Envía a su Hijo y ya ha pagado el precio de esa adopción. ¿Qué falta? El momento de adoptarnos. Imaginaros qué ridículo parecería Rubén y Nieves, después de 8 años, llegar allí con sus otras 2 hijas que han pagado, pues todo lo que hay que pagar para allí, han hecho toda la espera.
Y cuando llegan, Samuel con 2 añitos le dice, no quiero papás. No suena creíble, suena ridículo. Con nosotros pasa igual. ¿Qué pasa? Que implica aceptar que lo necesitamos. Dios ya ha esperado todo lo que tenía que esperar y seguirá esperando. Él está esperando hoy que tú le digas que sí. El precio, el sacrificio ya se ha pagado. Solamente falta que digas sí, yo también quiero que seas mi padre. Y cuando dices que sí, no es una relación de, vale, pues Dios es mi padre y ahora yo soy libre y hago lo que me da la gana, porque ya no soy esclavo. No, también lo han hablado al final de todo. Cuando te adoptan, pasas a tener una relación. Y eso es lo que Dios buscaba, que seamos libres para tener una relación con Él, una relación donde, pues igual que harían Rubén y Nieves con sus hijos, ¿no? Pues les ayudas, estás con ellos, les ayudas a saber decidir mejor, porque a veces no siempre decidimos bien, les ayudas a pues, que tengan mejores valores, no sé, les acompañas en cada momento de su vida, aunque no estés de acuerdo y aunque los veas sufrir. Y Dios está ahí para nosotros, para hacer eso. Y nuestros padres nos pueden fallar, igual que nosotros le vamos a fallar como hijos, pero Dios no. Dios está esperando y no te va a fallar si tú le dices que sí. Él pasa a ser tu padre. Y nosotros pasamos a ser sus hijos, porque al final del versículo viene el siguiente, que dice que cuando nosotros aceptamos a Dios para que nos adopte, ya no somos esclavos, sino hijos. Y si hijos, también herederos de Dios por medio de Jesús. Y entonces en ese momento ya somos herederos, igual que Jesús. Si lo aceptamos, Dios va a ser nuestro Padre, va a estar con nosotros. Somos herederos de todas sus cosas. Somos igual que Jesús, en plan, como hijos delante de Dios. Entonces, realmente pienso que es una buena noticia. Muy rara, vale, pero es una buena noticia. Y está asequible hoy. Lo único que sí es que Dios no va a obligar a nadie a ser adoptado. Lo tiene todo listo. Te ha estado esperando desde antes del mundo. Todo listo. Sigue esperando hoy. Ha pagado el precio, pero no te va a obligar. Si tú quieres, hoy puedes ser hijo de Dios y puedes ser adoptado y eso va a transformar tu vida. Y Dios pasará a ser tu padre y pasará a estar contigo para siempre y tú serás su hijo y tendrás su herencia también. Pero tienes que aceptarlo. Así que os dejo con eso para que lo podáis pensar y luego también cantaremos una canción donde habla de esto, ¿no? De que si tú lo aceptas pasas a ser hijo de Dios y pasas a ser libre en verdad y pasas a ser tu padre.